Porque tiene una... No lo puede revisar. Vamos a discutir. Segundo Reyes. Ok. 3 tipos de personas. 1. Observadoras. Habladoras. No, observadores. Oh, Observers. observadores. 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 Okay, so we see 4 lepers at the gate. Vemos a 4 leprosos en la puerta de la ciudad. Okay, and they see what's going on. Y ellos ven lo que está sucediendo. Okay, so but basically they are just sitting there and complaining. Ellos están ahí viéndose uno a otro, quejándose de la situación. Okay, they're not doing anything about it. No están haciendo nada para resolver la situación. Okay, they desire good. Ellos desean lo bueno. Okay, they desire good things. Y quieren cosas buenas. Okay, they desire the abundance. Y desean abundancia de alimento y todo lo bueno. But they don't do anything about it. Pero no hacen nada para resolver esa situación. Okay, so they're just kind of sitting there at first. Y están ahí sentados en ese momento. Okay, so we probably know people sitting in our pews on Sunday morning. Probablemente conocemos personas que están ahí sentados los domingos en los bancos en la iglesia. That maybe sit back and say, well, we need to do this, we need to do that. Que dicen, podemos hacer esto, deberíamos hacer aquello y lo otro. But they don't do anything else. Pero no hacen nada para hacerlo. They just observe. Solamente observan la situación. And they just complain. Y se quejan. Okay? These are the kind of believers that Jesus warns that he will spit from his mouth. Estas son los creyentes, el cual Dios dice en su palabra que son los que están tibios, que Él va a vomitar de su boca. Yes. They cheapen the grace of the cross. Y que hacen barato o hacen que la persona menosprecie la cruz. Okay, we know what's going on because there's cannibalism going on. Vemos aquí que había el canibalismo estaba sucediendo aquí en esta historia. Okay, there's great destruction happening in this city. Una gran destrucción sucedió en esta ciudad. Okay, but they do nothing. Pero ellos hacen nada para resolver la situación. So here's a quote that I want you to remember. Esto es una cita que quiero que ustedes recuerden. Having heard all this, Habido escuchado todo esto, you may choose to do nothing, pueden elegir no hacer nada, but you could never say pero nunca pueden decir that you did not know. que ustedes no sabían o tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. Evil prevails El mal prevale when good men do nothing. Cuando Good men and women do nothing. Cuando los buenos hombres y mujeres hacen nada para resolver ese mal. Evil prevails El mal prevalece because good men and women do nothing. porque buenos hombres y mujeres hacen nada para resolver ese mal. Okay. So what are you going to do with what you see around you? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con lo que les rodea a ustedes? Ese mal que les rodea. Okay. Let's go to the next one. Vamos a ir al próximo versículo. And these are feasters, Feasters. people that eat. Aquí vamos a hablar de personas que les gustan comer y esos placeres de comida y cosas. What should I call them? Feasters, people that just engorge themselves and eat. Glotones. Glotones? Glotones. Yeah, okay, Which glotones. are, Depende, porque hay personas que padecen de la bulimia, que comen por la necesidad de luego vomitar, y otros que comen porque... no, pero son personas que gozan. No tienen Gozan. ocasión. No, son, those are, she's saying, how about those that are bulimic, who eat and just vomit food out? No. We're talking about people that love to eat. Yeah, they love to feast. eat. They're just
They're just enjoying all the Son food. personas que les gustan tener fiesta y comer y Okay. sin tener hambre. Como Sí. anfitriones. Ujú. Don't think about enfermedades right now. No enfermedad, sino que les gustan la fiesta y comer y comer y Only for comer. the story. Anfitriones. Only for the story. Okay. Aquí para esta historia. Okay, so they finally get some sense in their head. Aquí estamos en Segunda de Reyes, capítulo 7. Why are we sitting here waiting till we die? Estos son los leprosos que están diciendo aquí, entonces, ¿por qué estamos aquí sentados esperando a morir? So they decide Entonces ellos deciden that they should surrender. que ellos deberían rendirse They have to do something. They decided to do something. Praise y God. decidieron hacer algo. Okay, so these are the people that eat and eat and eat what God gives them. Estas son personas que comen y comen y comen lo que Dios le ha dado. Okay, and they just sit there and keep getting fatter and fatter and fatter. Y comienzan a engordar y engordar y engordar y engordar hasta que ya no pueden. Okay, now this can be a great place to be for a little while. Eso es un buen lugar uno estar por un tiempo, sí, uno Okay, comer but we can't bien, stay there. pero no se pueden quedar ahí. Quizás esa palabra no es. No porque si es de la palabra es como cuando tú te comes, pero no estás comiendo una comida saludable, sana, no le estás sacando el provecho. En comparación. Come mucho. Okay. Es lo mismo, yo Come lo que tú te dirías es lo mismo. Okay. Plotón. Okay, Plotón, tú puedes comer usar lo que tú mismo. quieres. O sea, Okay. que ustedes quieren. Because I don't want it. It's not all bad to sit there and eat a lot. That's what I'm saying. No es malo uno sentarse y comer y hartarse. No, ¿no? pero It's no. bad if you just sit there and eat and don't do anything else. Es malo si uno se sienta ahí y come y se queda ahí sentado Sí. y no hace más nada. Como vivir para eso. Ahí, exacto. And I would consider these the people in the iglesia, Y in your eso, building. I'll say that. y eso es lo que vemos, lo que sucede dentro de nuestras congregaciones. Okay, they stay there. Y esas personas se quedan ahí nada más escuchando. Okay, they eat and they escuchando. eat and they eat and they become Sí. really fat. Y reciben y tienen No, mucho no, conocimiento. todo para ellos y todo para Son allá. personas que se sientan They ahí, only- escuchan y tienen mucho conocimiento, pero no comparten. Yeah. They only share with each other. They stay in that little group. Comparten ahí cuando están unidos ahí en su grupito. Un pastor nuestro, que el esposo de ella dice que se embarazan, nada más porque nada más comparten, pero no paren, no dan fruto de eso que tienen. Eso es malo, eso es malo. Sí, claro que sí. So the question for the first one was, what are you going to do with what you see around you? Entonces la pregunta que le hice con la Primero. primero fue ¿qué ustedes van a hacer con lo que están viendo, lo que están observando a sus alrededores? Okay. And the question for the second one, Y la pregunta para la segunda es what are you going to do with the blessings that God gives you? ¿qué van a hacer con las bendiciones que Dios les ha dado? So the first one, Entonces la primera, what are you going to do with what you see around you? ¿qué van a hacer en contra de esas cosas que ustedes ven a su alrededor que está mal? And the second one is, what are you going to do with the blessings God gives you? Y la segunda es ¿qué van a hacer con esas bendiciones que Dios les ha dado? La primera ¿Qué va a es, hacer con Con lo que, bendiciones las que- observaciones que con las le rodean, observaciones? las cosas que ustedes ven que le rodean. Y la segunda, ¿qué va a hacer con las bendiciones que Dios les ha dado? okay, revolutionary. Revolucionario. Revolucionario. Huh? Revolucionario. Revolucionario, right? Revolutionary. Revolutionary. Yeah. Revolucionar, cosas cambiar. nuevas, cambiar. La persona. Revolucionario. Ajá. Okay. La tercera es revolucionario. Okay. En versículo 9. Oh. Okay.
So they have all these treasures, they have all this food, they are so full, and they have got gold and silver and clothes. Entonces estos leprosos fueron al campamento de los sirios y encontraron que no había nadie ahí y consiguieron todo este oro, plata, comida, de todo recibieron ellos ahí, consiguieron. And then they finally realized, Y después se dieron cuenta, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? It's not right. No está correcto, no es correcto esto. We have good news, Tenemos buenas noticias and we are keeping it from the people that are starving. y tenemos esa noticia para nosotros y no se la estamos entregando de aquellos que necesitan escuchar esta buena noticia. And they say, let us go at once. Y ellos dijeron, vayamos allá a dejarles saber a ellos para que vengan y coman también. Okay? So it's a sin to have the treasures of God and not share the good news. Entonces es un pecado no tener los tesoros de Dios para uno mismo y no compartirlos y compartir esa buena noticia. It is a sin to see the devastation around you and not do anything. Es un pecado uno ve la devastación que nos rodea y uno no hace nada. It's a sin to hide the blessing of God and not give it to anyone else. Es un pecado uno esconder las bendiciones de Dios y no compartirlas con otros. Okay, and the lepers realize this. Y los leprosos se dieron cuenta de eso. Que And eran they nosotros. bring good news to the people Y ellos fueron y compartieron las buenas nuevas con and they ellos. save them. Y les salvaron las vidas a esa gente. Okay? So there's three types of people. Entonces hay tres tipos de personas. Okay? Be this. Sean revolucionarios. Okay? Be the people on mission. Sean personas que estén en la misión. Let me show you a photo. Déjame enseñarle una foto. Déjame enseñarle una foto. Okay, this was taken in the Sudan. Esto fue tomado en el África, en el Sudán. Yeah, and this was during a great famine. Y esto fue, sucedió en una hambruna que estaba sucediendo. Okay. Eso se hizo viral. El que se lo comió. El buitre esperando que el niño muera para comer. See, that's a ¿Y se lo vulture. comió? That's a vulture, and he's waiting No for se the sabe child. si él murió el niño, Yeah, pero it's el a vulture El being fotógrafo dead. estaba observando. So the vulture is just following waiting, this little girl. just waiting. Hold on, let me tell you. Mhm. You explain. Yeah. The vulture is following this little girl El buitre está ahí esperando y siguiendo a esta niña, and waiting for her to die, esperando que muera so the bird can eat her. para podérsela comer. So this picture was taken by a guy named Kevin Carter, Esta foto fue tomada por un señor que se llama Kevin Carter. and it was taken in 1994, Fue tomado en el año 1994. and it won him a Pulitzer Prize. Le ganó a este caballero por tomar esta foto It un premio. shows the famine in Sudan Muestra lo que fue la hambruna en el Sudán. and a child that's crawling to a food center. Y esta niña estaba arrastrándose para poder llegar a un centro de alimentaciones Which is located about a kilometer away. que se encontraba como a medio kilómetro, 1 kilómetro de distancia. So the vulture's following the little girl, waiting for her to die, so eat her. Entonces este buitre andaba atrás de ella esperando que se muriera para podérsela comer. So after the photo was taken and published, Después que esta foto fue publicada, he received thousands of emails. él recibió miles de correos electrónicos, de mensajes. There were people that were so upset about the image Había personas que estaban molestas con esta imagen and wanted to know what happened to the little girl. y querían saber de esta persona que le estaban escribiendo qué sucedió con esta niña. And the photographer said, Y el fotógrafo dijo, I don't know. no sé, no sé. He left after the photo was taken. Ese caballero se fue después que tomó la foto. Y ya, nada más le importó eso, cubrir su fuente, su foto, Eso. no hizo nada. That's what he wanted to capture, just that moment. Sí. Captured the moment and he Y hay left. personas así, Sí. observadores. ¿eh? So he was focused on the prize, not on the child. Él estaba enfocado en su premio. Quería ese premio, sí, esta foto que me va a dar ese premio. No pensó nada. Some say it was dangerous for him to interfere. Muchos dicen que tal vez era peligroso que él interviniera en hacer algo por esa niña. Others say it wasn't his job. Otros dicen no era su trabajo. Others say that years of
photographing terrible things made him insensitive. Otros dicen que los años de tomar fotos de cosas muy fuerte lo hizo insensible, que ya no sentía nada. But we don't know. Pero no sabemos cuál era la situación. But we do know that the photographer killed himself 3 months after the reward. Pero sí sabemos que el fotógrafo que tomó esa foto se suicidó 3 meses después de tomar esa foto. And he wrote in his diary, Y él escribió en un diario que él escribía: I pray that we will be more sensitive towards the world around us. él escribió, yo oro y pido que seamos más sensibles de aquellos que vemos a nuestro alrededor. And not be blinded by our own selfish nature and interests. Y no ser cegado con nuestro sentido egoísta y de aquellas cosas que nos rodean. And our own selfish nature and interests. Nuestra naturaleza egoísta que nos agobia. Por eso se suicidó, por las veces que no hizo nada y además se enfocó en su ego. Sometimes we can be so focused on our own needs that we miss. Muchas veces estamos enfocados en nuestras necesidades y no nos damos cuenta de aquellas personas que nos rodean que tienen necesidades también. Sometimes we can be so concerned about our own security and welfare, Muchas veces estamos tan preocupados por nuestra seguridad y nuestro bienestar that we don't do anything que no hacemos nada. when it's clear that there is a need and that people are starving. Donde hay claramente una necesidad y que hay personas sufriendo de hambre y podemos hacer algo para ayudar. And I'm not talking about just physically starving. No estoy hablando de físicamente teniendo hambre en el estómago, But spiritually. pero espiritualmente. Sometimes there is injustice in the world and we don't do anything. Muchas veces hay muchas injusticias en el mundo y no hacemos nada. But mission is the heart of Christianity. Pero la misión es el centro y el corazón de la cristiandad. Okay? The mission of Jesus is clear. La misión de Jesús es clara. Lucas 4, 16 hasta el 21. Can you read it, Moses? Yes. Dice aquí en Lucas 4, 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este? No, you can stop. You went to. Okay, I went to 22. Sí, el 21. Sí. Sí. Yes. So, El 21. he gets up and he proclaims his mission. Entonces aquí el Señor se para y proclama su misión, su Okay? ministro, Proclaim good news. y proclamar las buenas nuevas, Proclaim freedom for prisoners. y proclamar la libertad a los prisioneros, To proclaim sight for the blind. y darle vista a los ciegos, To set the oppressed free. y liberar a los oprimidos. And that's exactly what he did. Y eso fue exactamente lo que él hizo Jesús. Okay? He had come to set the sinner free. Él vino a liberar al pecador. And that's our mission. Y eso es nuestra misión también, To preach the good news. de predicar las buenas nuevas, To act de actuar on behalf of those who need justice. a favor de aquellos que necesitan justicia. Okay?
to help people find freedom. y ayudar a aquellos a encontrar libertad. Okay? That's our mission too. Esa es nuestra misión. Okay? Amén. Don't miss what's happening around you. No, que no se le escape esas cosas que a nosotros nos rodea, que son esos males. Ask God to open your eyes. Pídanle a Dios que les abra sus ojos Okay, so that you can see those that are hurting and that are starving. para que puedan ver a aquellos que están sufriendo y hambrientos. Alright. I don't know if food's here yet. You know I if food's here? don't think so, no. Okay, well then I'll start with the next part. Ella preguntó que no sabe si la comida ha llegado, no creo todavía. Entonces vamos a seguir con la otra parte. Nos queda poco todavía. Let's see, wait a minute. You tell me what this says. ¿Podría pararte afuera, por favor, y checar que por el parque que hay dos chicas que están Oh. perdidas? Las Yo- chicas de Pablo no vienen. Tuvieron un All the other ones. inconveniente. Yeah. Okay, alright. I thought it was about the food, my bad. Yo pienso es sobre la comida, pero está bien. Okay, I have the other part I'm going to start, but I won't be able to finish. Voy a comenzar la próxima, lo que sigue aquí, la otra parte, pero no voy a poder terminarla Because the food should be here soon. porque la comida va a llegar, Okay, so, pero vamos a comenzarla. alright. This is my favorite thing to teach. Esto es la cosa que me gusta más enseñar. Okay, so, let's talk about the Moabites, Moabitas. Los moabitas. ¿Quién sabe quién es las Moabitas? Las movitas. Yeah. Moabitas. ¿Quién son los ¿Ustedes Moabitas? conocen sobre las moabitas? Los moabitas, el pueblo moabita. Un poquito. De, Comparte. bueno, vemos que eran dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Que cercanos Ajá. y que en un momento como que se mezclaron de parte de los israelitas. They were people that were near the territory of Israel, Yeah, Y that makes sense. mingled impresionaron. with the Israelites, who says. That makes sense, sí. Ajá, y también como pleitos, vamos a decir, entre Israel y ahí. Moabitas, there were fights Sí. within Sí. the Moabites. Yeah. Porque ahí sí, desde los pueblos cercanos, enemigos del pueblo de Israel. Ya, Sí. muy bien. Pero hay más. Sí. Hay mucho más, sí. Ujú. Este grupo es divertido, en mi opinión. Vamos a leer. Moses sabe, because we've done this a lot. Sí, pues yo he aprendido mucho con Jolie. Yeah, yeah. Me ha iluminado mi entendimiento un poco. Y vamos nosotros If you también a do- aprender. Me ha If ayudado. if you were an Israelite, you knew who the Moabites were. Si uno fuera israelita, uno conociera la historia de los moabitas. Okay, let's start with Genesis. The Vamos very ahí. first time they're mentioned. Vamos a ir al libro de Génesis, aquí es donde se mencionan los moabitas por primera vez. Capítulo This is 19. how they started. Aquí es como ellos vinieron a ser personas. Comenzaron el pueblo, donde comenzó el pueblo de los moabitas. Génesis 19, 30 al 38. De aquí surgió el pueblo moabita. Lot y sus hijos. Luego por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijos a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ella en una cueva. Un día la hija mayor le dijo al menor: nuestros padres ya están viejos y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotros, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlos y nos acostaremos con él, y así por medio de él
tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a sus padres y sin No, que, a su padre. a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. Y a la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a sus padres, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de sus padres. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Los hijos menores también tuvo un hijo y que llamó Ben-Ammi, padre de los actuales amonitas. Dos Dos pueblos. pueblos nacieron de aquí, sí. Dos fueron los que casaron. Ay, ay, ay. Ya recuerdo la clase. Comenzaron como incesto. Sí, pero entonces es lo que hacen ahora en Natalia. Entonces, en aquellos tiempos, todos creían que eran de santo. A mí me habían demonios. No. Es que no así, el pecado ha sido siempre pecado. Sí, no, en ese Y ven- tiempo no es así, porque la cosa debemos recordar que el pecado entró. Sí, ya Y desde ese está. entonces del pecado todo se derrumbó. Claro. Ya la maldad entró en la mente, el corazón del Y ser vemos humano. la torre de Babel que Dios destruyó, porque era que era a la misma Se confundió nivel ahí. de pecado. Siempre ha sido pecado. Sí, sí. Pero With como someone's dice father. esto, Vamos a So, ver. guys, it's sleeping with someone's father. Yeah. So, Dice, dormir con el padre es un grave pecado. Entonces, este grupo, moabitas, comenzaron con incesto. Este pueblo surgió de un pecado grave. Sí. Ok. La próxima vez, este grupo es mencionada, es Números. Sí, Números 22, 1 hasta 3. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amoreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. You went too far, just 1 through 3. Okay, 1, 2, 3. I always do that. Yeah. El 1 al 3. The Israelites are near Moab, Entonces, los israelitas iban pasando por el pueblo, cerca del pueblo de Moab. and the king is scared. Y el rey tenía miedo. So what happens in this chapter, or the next few chapters, Y lo que sucede aquí en este capítulo y en los siguientes también, okay, that King Balak, que el rey Balac okay, summons a prophet called Balaam. llama a un profeta llamado Balaam, Okay? And he asked him to bring a curse on the Israelitas. y le pide a él que le eleve una maldición hacia el pueblo israelita, So that he can defeat them. para que el rey de Moab pueda derrotarlos a ellos. So Balaam says, okay, let me talk to God. Y Let me talk. Balaam dice, sí, déjame hablar con Dios para ver qué me dice. And God says, don't curse them, they are blessed by me. Y Dios le deja saber que no lo haga porque ellos son bendecidos por mí. So he says, I'm sorry, dude, I can't do that. Y Balaam va al rey Balac
y les deja saber, yo no puedo porque Dios dice que ellos son bendecidos. So Balak offers him lots of money and everything. Entonces el rey Balac le ofrece mucho dinero, mucho oro para que él haga ese trabajo. And Balaam said, I can't do it. I can't go against God. Y él se niega y dice, no, no puedo hacer eso en contra de Dios. And so Balaam tries to go with the people of Balak. Entonces Balaam va con la gente de rey Balac. And you remember he had a donkey, and the donkey was stopped in the road. Y recuerdan que Balaam iba con su burro y el burro fue detenido en el camino. And the burro was like, whoa, man, why are you messing with me? Who said? He's the burro. Ok, el burro se detiene y comienza a quejarse con Balaam. Permiso. ¡Hey! Sí. ¿La comida está aquí? Sí, eso. Gracias. ¿Se la recibo yo? Sí. ¿La firmo yo? Sí, está Sí, bien. sí. Ok, gracias. Sí, nada. Jeanette. Mucho gusto. Okay. Jeanette vive aquí. Sí. Con Eso- Pablo, ¿tú sabes? Okay, muy bien. So, finally God opens Balaam's eyes and he sees there's a prophet of God in the road. Finalmente Dios le abre los ojos a Balaam para que vea qué es lo que tiene al burro detenido. Okay, and basically the burro saved his life because the Lord was going to kill him. Y básicamente el burro le salvó la vida a Balaam porque se detuvo porque el ángel de Dios estaba ahí con una espada matándolo. So God tells him, you can go, but you need to speak everything that I tell you to speak. Entonces Dios le informa a Balaam, ve allá para que Speak te everything. dirigen allá al frente del pueblo, pero tú vas a decir lo que yo te voy a decir. Okay, so Balaam goes to Balak, and he only says what God tells him to say. Entonces va allá al rey Balac y le dice todo lo que Dios le informó. So they do an offering to God. Entonces Kill an ellos animal. ambos hacen una ofrenda a Dios. And after the offering, Después de esa ofrenda, Balaam blesses the Israelites. entonces ahí él comienza Balaam a bendecir al pueblo de Israel. And Balak's like, no, I want you to curse Y them. el rey Balac dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo te pedí que lo maldiga a ese pueblo. And he says, oh, let's do it again. Y él dice, hagámoslo otra vez. Okay, once again, he blesses them again. Y otra vez comienza a bendecir al pueblo. They do it one more time. Y otra vez comienzan a hacerlo. Okay, and then he still blesses the Israelites, and he then curses the Moabites. Y una vez más, él bendice al pueblo de Israel. Y después de eso, maldice al pueblo de Moab. And Balak wants to destroy the Israelites somehow. Y ahí se le metió una ira a Balac, que quiso destruir al pueblo de Israel. En Números 25, 1 hasta 3. Del 1 al 3. Okay, you can read it again. Dice aquí, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. So in this chapter, Entonces, en este capítulo, okay, you see how the Moabites seduced the Israelites. And vemos como los moabitas seducieron las mujeres a los israelitas que estaban en el campamento they had them worship their God. y convencieron las mujeres moabitas a esos hombres de Israel a que adoraran a sus dioses paganos. And so the Lord sends a plague, Entonces Dios envía una plaga and he a kills ese lugar 24,000 people. y mata en ese momento 24,000 personas. Dios. Yeah. Okay, pause. We're going to Vamos a pausar aquí y lo Ya. continuamos ahorita después de la comida. Moabitas. Woohoo. Sí, ya ves. Son locos. Bien. Okay, ¿quién quiere orar por la comida? ¿Alguien que hable por los alimentos? Padre, yo. Okay, go. Padre, gracias por este día, gracias porque tú permites que estemos aquí reunidos en tu nombre. Bendice, Padre, a todos los que aquí estamos en este momento, Señor.
presento los alimentos que vamos a comer. Bellísimo. The internet courses. El internet para que Julie para dar clases bíblicas también. We are working on the internet courses. Sí, estamos trabajando para preparar esos cursos en el internet para que puedan entrar ahí Yeah. y recibir sus clases por ahí también. We do some things online already. We have stations. Tenemos algo en el internet ya ahora. Tenemos, como son, le llaman estaciones. Yeah, I think we have one in. En Nueva Tello creo que tenemos uno ya. Sí. And then a couple other places far away. Y en otros lugares como en Puerto Plata, I think. I don't know. En otros lugares también. Los otros lugares. Pero en el futuro vamos a tener clases de internet y para todos. Pero quizás próximo año. Es en proceso ahora. Ok. Sí, necesito grabar las clases. Para los que están lejos Sí. puedan recibir. O es posible, tú eres muy ocupada, necesitas. Pero yo prefiero un grupo juntos porque Sí, para sí, sí, hablar sí, con otras sí, personas, pero a veces no es posible. Por el trabajo. Sí, por por trabajo, otro. por los niños, por todos, o por mucho. Afanes. Sí, sí, sí. Ok, continúa con Moabitas. Ujú. Los locas Moabitas. Ok. ¿Todo tiene esto? Ok. Voy a borrar. Y you will have Jeff will actually teach a class for you all in November. En noviembre Jeff estará aquí dándole un curso también a ustedes de esta clase también. Okay, and Elido, who is the Dominican director, will teach a class. Elido también va a dar un curso también un día va a tomar, que es el director, el asistente del director del seminario. En febrero, he will teach the class in febrero. Y en marzo, Modesta, la esposa de Elido, va a dar enseñar. una clase. Ya, exacto. Y es muy buena clase, muy buena. Y después Es como un clase de seminario, pero más condensada. Entonces, ya. Ok, Moabitas, jueces. El libro de jueces. Tú sabes el libro de jueces, porque hay un ciclo, ¿sabes? Ciclo. Un ciclo de jueces. ¿Tú sabes este ciclo? I will explain. Les voy a explicar lo que es el ciclo que hay en Okay. este libro. Yeah. So Judges Los reyes. has a cycle that continues throughout almost every chapter. Jueces tiene lo que es un ciclo. Vicioso. Ajá. Pecaba, volvía, pedía perdón. Siempre, siempre. So what happens is they forget. Lo que sucede es que el pueblo olvida Ujú. fácilmente todas las cosas. Olvida Dios. Okay? They start disobeying God. Comienzan a desobedecer a Dios Okay? And then they're taken captive. y después Dios lo castiga, van cautivos como esclavos. Okay? Something happens and they're being harassed by another country or by the enemy. Sucede que los enemigos entran, los comienzan a agobiar, a herirlo, a someterlos Okay? And then they cry out to God. y después invocan a Dios. Okay? And then God sends a judge. Entonces Dios, a través de ese clamo que yo clamó, él envía a un juez Okay? And then they are free again. y son liberados una vez más. Okay, they're free and then they forget. Y después llega otra vez el olvido. Okay, so this happens throughout Judges. It's the same cycle. Entonces esto sucede a través del libro entero, completo de jueces, que ellos pasan por este proceso siempre. Okay. So, let's read Vamos a leer Jueces 3, 12 hasta 14. una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor les dio poder sobre ellos a Egipto.
rey de Moab, luego de aliarse con los amonitas y los, se me va la luz, luego de aliarse con amonitas y los amalecitas en Glop. Que era el 14 nada más. Eglón. En Glop fue y atacaron a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Englop, rey de Moab, durante 18 años. Wow, okay. So, yeah, you can read it anymore. Tiene que cambiar los lentes. Es que lo de leer se me quedaron pues. So how many years were they oppressed by the Moabites? Entonces, ¿cuántos años pasaron ellos siendo oprimidos por los moabitos? 18 años. 18 años, wow. So, this is the process. They forgot about the God. Este es el proceso, se olvidaban de Dios, They were disobedient. eran desobedientes Now they're captive. y eran cautivos. Okay? So, they're being held captive and they are struggling and they're having a hard time. Entonces, ahí estaban pasando ellos malos tiempos luchando para sobrevivir. Okay? And they are going to cry out. In the very next verse, they cry out to God. Entonces, el verso que le sigue dice, y clamaron. Okay, so who wants to read verse 15? ¿Quién quiere leer ese verso 15? No. El verso 15. Y clamaron a los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Adot, hijo de Gera, benjamitas, el cual era sur. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Okay. Okay, so it mentions that he is, where does it say that? You guys help me. Yeah, where's the left-hand person? What's that word for it? Zurdo. Sordo. Does it say El sordo? in there? benjamita, the Benjamin, who is left. Sordo. Okay, sordo. Why? Don't tell him. No, no. Why is that I learned my important? lesson with you. Yes. Why is that important that él es zurdo? ¿Por qué aquí es importante que señalaron aquí que ese caballero, ese juez, era zurdo? ¿Por qué? Sí. Más adelante, porque tenía una habilidad como con la espada, con el cuchillo. De hecho, pienso así, entro, como cuando dicen los voleibolistas, y que son izquierdos, beisbolistas, que son izquierdos, y los pitchers izquierdos tienen una gran connotación. Entonces, porque tienen una habilidad que el otro de la derecha y está entonces Some contrario. lefties have abilities. Maybe. Entonces, That's not the reason, but yeah, it's true, maybe. Puede ser verdad eso, sí. Sí. But that's not the reason. Pero aquí, en este Habilidad. caso, no es la razón que están señalando a este caballero como que señalan que él es un zurdo. Yeah. So, de izquierda. if you are left-handed, this is Sí, your hand. Put sí. your left hand up. Si pongan su mano izquierda para arriba, Okay, hold up a pen or a pencil. sujeten su celular, un lapicero o algo. Okay, that's your sword. Imagínense que esa sea su espada. Where does your sword need to be if you're going to pull it out ¿A fast? dónde estaría sujetada entonces Here or here? su espada? ¿En qué lado? On the other Sí, side, a la see? derecha, El lado encontrado. derecho. Okay. So he enters, Entonces, este caballero entra talk to the king, para hablar con el rey. and the guards check him, Lo que sucede es que los guardias le revisan a él. but they only check Pero solamente This side. le revisan el lado derecho, porque el lado izquierdo. Porque because the knife or the sword is on this side. So he's able to go and talk to the king with a weapon. armed. Él pudo entrar a hablar con el rey armado. Armado. Okay, let's read on. Verses 16 through 30, all the way down. Verso 16 hasta el 30. Verso 16 al 30. Divídense
díselo ahí un poco. Así dice ahí de la derecha. Ya, el 16. Ya ahí mismo. 16 hasta 30. Vamos, Pero cada no una de two. las hermanas. No, 2. Sí, para que no se esfuerce tanto. Hermano, mira, a ver. Coja 5, 5. 16. 16 Ah, hasta 30. Sí, Y 16. Ahora se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado, presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decir. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de adelante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Og, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Og dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Og su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Wow. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Og al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. ¿Sigo? Continúa. Sí, Otra persona. Sí, otra persona. Cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Tras mucho esperar y confuso porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Mientras ellos esperaban, Og escapó y pensaban los ídolos, se puso a salvo en Sirá. Cuando entró a Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Og se puso al frente de ellos y les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Continúa. Sí. Ellos descendieron en pos de él y le quitaron a Moab, los vados de Jordán, y no dejaron pasar a nadie. Mataron en aquel tiempo como a 10,000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la tierra durante 80 años. Okay, this story cracks me up. Esta historia me hace divertirme, dice Judy. Because the guy is so Como de fat. película. Parece como de película. Porque este rey, el rey era tan grueso, era un hombre grande, grandísimo. See, everybody thought he was using the bathroom. Los guardias, después que Og salió, que había hecho ese hecho, salió, cerró la puerta, los guardias que estaban afuera estaban oliendo el estiércol, estaba ensuciando, pensaban ellos, porque le salió todo ese material fecal por ahí. Y los guardias volvieron a empezar, por eso dice que los pies estaban cubiertos, que eso lo conocen. Estaban cubiertos. Estaba haciendo su necesidad. Exacto. Sí, it's really funny. Es divertido. La mano izquierda le da como más fuerza entonces. Yes. Sí, sí. He was so fat I covered over. You don't need a telenovela in the Bible. Uno no necesita una telenovela cuando lee la Biblia, It's porque hay muchas historias it's ahí. really entertaining, yeah. Somos entretenidos. But they end up having peace for 18 years. So Pero- libre for 18.
obtuvieron la paz. 80, sorry, 80 years. 80 ya. 80. Obtuvieron esa paz a través de ese hecho de ahora. So we don't see them for a while. Entonces no le vemos a ellos por un tiempo, a los moabitas. And then we see them in 1 Samuel 14:47. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Okay, so you see the Moabites again when King Saul defeats them. Entonces vemos aquí que el rey Saúl derrotó a todos estos reinos. En 1 Samuel 22, we see them again. But this time there's peace. Entonces aquí en el capítulo 22 vemos también que Saúl tiene paz. Tiene paz. And so King David lets his family stay in Moab. That's how much peace there is. Y ahí entonces entra lo que es el rey David y permite que su familia esté ahí también. We see them again in Segundo Reyes 3, 5 hasta, we're not going to read this, but No 5 vamos a leer hasta estos, 27 pero pueden anotarlos para ustedes en su tiempo, pueden es leerlo. por su información. Okay, so Moab tries to overthrow the king of Israel. Entonces Moab trata de derrotar al rey de Israel, But he fails. pero ellos fracasan. Okay, and after that, there's always trouble between them. Y siempre existe lo que es ese problema entre ellos. Okay? Moab is known for idolatry. El pueblo de Moab fue reconocido por su idolatría. And they worshiped a god called Chemosh. Y ellos adoraban a su dios llamado Chemosh. It's also spelled like this, Chemosh. Y también se escribe de esta manera, Okay? Chemosh. So there's two different names, but that's the same thing in Son los mismos significados, the pero Hebrew. en el hebreo, Okay. Chemosh. So this is the name of their god. Es el nombre de su dios. And what they would do is they would sacrifice children to this god. Y lo que ellos hacían era sacrificar a los niños a ese dios. And sometimes, as an act of worship, they would have sex or orgies for worship. Y en otras ocasiones, como adoración, ellos tenían orgías, actos sexuales delante de esta imagen. Y sex with children también. Y también sexo con los niños. Okay? Nothing was off limits. Nada era fuera de límite. Esa gente eran And they're cursed by God. y fueron maldecidos por Dios. In Isaías, En el libro de Isaías, okay, 15:16 is the curse of God upon these people. aquí encontramos lo que es la maldición que Dios. ¿Qué necesitas tú para eso? O bájale el volumen. Isaías 15:16 is la curse, La maldición. maldición de Moabitas. Okay, but even though they're evil, Y aún así, siendo malvados, okay, en Isaías 16:11, también en Jeremías 48:31, God cries for them. en este capítulo, Jeremías 48, Dios se lamenta por el pueblo de Moab. Lamenta. Dios lamenta. Okay? So even though they are evil and God curses them, He also grieves that they're lost. Entonces, a Dios viendo que eran personas muy malvadas, muy depravadas,
Dios aún así se lamentaba por el pueblo de Moab. Okay, and then in, está bien, para por ahí. Ya terminaron. Yeah. En Deuteronomio. 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 Deuteronomio, Ajá. más o menos. 23, 6 hasta 6. They are excluded from the assembly of God. Can you read that? Ellos son excluidos. Dice aquí en Deuteronomio 23, de 3 al 6. 6 hasta 6. Dice aquí, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni de su bien en todos los días para siempre. Okay, so they are excluded, and you Entonces son, can't even forge a friendship with them. entonces son excluidos de la congregación de Jehová y que no podían hacerse ni amigos de ese pueblo. Okay, now let's go to Ruth. Entonces vamos a ir al libro de Ruth ahora. Ruth. En leer la primera versículo, por favor. 1:1. Alguien que lee ese versículo ahí. Déjame leerlo. Dice, ¿todo tiene? You can. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y a un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Okay. Él y su mujer y 2 hijos. Yes, gracias. Okay, so in the days when the judges were in charge, Entonces dice aquí que los días de los jueces, cuando ellos estaban a cargo del pueblo. so we know the cycle, we know what's happening. Entonces conocemos ese círculo del pueblo de Israel que se olvidaban de Dios. Okay, so we know that they have a famine in the land, and that has to do with them being disobedient to God. Entonces en la tierra había una hambruna y eso fue por causa de la desobediencia del pueblo. Okay, so, and the answer, Entonces la respuesta de esta familia viajaba era viajar al pueblo de Moab. de Moab. La solución al problema que esta familia tenía, esta familia hebrea judía, era ir a los enemigos y habitar con ellos. Que fue algo que Dios no... That is the worst que place Dios había to go. prohibido y que en un momento se pensaba que yo dije. Fue el peor lugar que ellos pudieran tomar la decisión de ir. Yeah, it's the enemy of Israel. El enemigo de Israel. They are idolatrous, Eran idólatras y they're known to be sexually immoral. y eran sexualmente inmorales. Okay? And then, Se ve in versículo 2, the sons marry Moabite women. Y arriba de eso vemos en el verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos era Malón y Keleón. Sí, en versículo 4, estos se casaron con mujeres moabitas. Ay, ay, ay. No solamente se hicieron amigos, sino que se casaron con mujeres moabitas. Estaba prohibida. Prohibido. Estaba prohibido eso. Yeah, yeah. But they do that. They marry
Moabite women. Entonces ellos hicieron eso y se casaron con esas mujeres moabitas. And what were the two women's names? ¿Cuáles eran los nombres de esas mujeres? Una de ellas. Orpha. Y Ruth. Orpha y Ruth. Ujú. Wow, okay. Qué raro, ¿sí? Tú sabes, Ruth es moabita. Sí, Ruth es una moabita. Okay. Es importante que tú entendiste esto, porque es importante por la historia. Moabita. Es importante que tú sabes la historia de moabitas. Okay? Yeah. All right. In 10 years, all the men are dead. Entonces, en 10 años, en esa familia, los hombres de esa familia murieron en 10 años. Okay, so Noemi loses her husband and her sons. Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Okay? They lose their husbands. Ellas pierden sus esposos. Okay? And they don't have any children, which is No. weird after 10 years. Y no tienen hijos. Y eso es raro después de 10 años. No tener un hijo. Ninguna de esas 2 mujeres. Okay? So it's interesante. Sí. ¿Por qué? We will find out. Vamos a averiguar por qué. Okay? So in that day, women without men cannot survive. Entonces, en esos días, mujeres sin tener un esposo, un hombre en su vida, no podían sobrevivir. Okay? They don't have property Porque no rights. tienen derecho a comprar una propiedad. Sí. Okay? They don't have money No poseen dinero. because the inheritance goes to the sons Porque la herencia le pertenecía a los hijos que tenían en la familia. or the next family member. O el próximo Pariente. pariente. So they need to have men in their lives. They need to have children in their Y lives. las mujeres en ese entonces necesitaban tener hombres o hijos en sus vidas. So this is a really bad situation for the women. Entonces, esto era una mala situación para estas 3 mujeres. Plus they're grieving. They've lost loved Y ones. en ese momento estaban lamentándose, llorando, que han perdido a sus hombres. Okay, so let's read versículos 6 hasta 14. 6 hasta 14. Capítulo 1. El criado encargado de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las cabillas. Ese es el verso 6. Sí, Ok. 2. Porque tú tenés 2. No, En el no. capítulo 1. Perdón. 1:6. Eso está bien. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No,
hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Muy bien. So, And the 14th verse, we didn't read it. We have to read that one as well. we can read it in a minute, that's fine. Okay. Okay, Vamos a leerlo so, ahora el 14 en un minuto. so both of them wanted to go with their mother-in-law. Entonces, ambas nueras querían acompañar a Noemí. Okay, why do you think they wanted to go with her? ¿Por qué creen que ellas querían ir con ella? ¿Por qué? Ellas no querían dejarla sola, ya que ella estaba pasando por esa tristeza de que perdió a sus esposos y a su hija. Yeah. Tal vez sí. I mean, is it weird to love Y your ella mother-in-law? salió de ese pueblo y ella no quería, no pensaba como que nunca iba a regresar nuevamente sola ahí a ese lugar. ¿Cómo fue? Ella volvió nuevamente a ese lugar en donde ella se había ido después que Noemí. Sí. Noemí had returned no to- quería regresar a ese, ¿cómo yo digo? A ese. Cuando tú te vas de un pueblo que no te hizo cosas buenas y tú tienes que volver, entonces encima volver sola con la tristeza sin esposo. Derrotada. Derrotada, sí. Avergonzada. Well, and She then, felt down, depressed, and all that. I'm sure she did, but they loved her a lot. Why do you think they loved her so much? Pero porque piensan que ellas las amaban mucho a Noemí, que querían ir con ella. Because isn't that weird for a mother-in-law? No es raro Como que la familia. nuera amara tanto a la suegra. Sí. Porque es raro, porque chocan Sí, siempre. sí, claro. Y estas mujeres. Es que ella no fueron buenas nueras con sus hijos. Buenas suegras. Buenas nueras, se dedicaron a la otra. See, I imagine that they felt really loved by her. Me imagino, dice Julie, que ellas fueron amadas por Noemí. Sí. Okay, so they had both planned on going back with her, Ellas ambas planeaban regresar con Noemí. but then she was like, wait a minute, Ella la detuvo y le dijo, espérense, this wouldn't be a good idea. esto no será una buena idea. Okay, you won't have any security in your life. No tendrán ninguna seguridad en su Okay, vida. it's not logical for you to come back with me. Y no sería lógico de que ustedes regresaran conmigo. If you come with me, you probably won't get married, you won't have children. Porque si van conmigo, no van a tener hijos, familia, You'll have a hard life. van a tener una vida difícil, You'll be poor. serán pobres. She's like, stay here. It'll be better for you if you stay. Y ella le señala que mejor que se queden aquí y les saldrá mejor. And Orpha is like, okay, you're making some good points. Y Orfa dice, bueno, yo creo que tú tienes razón, Noemí, sí. Okay, and so she said the smart decision is to stay here with my family and get remarried. Ella tomó la decisión de quedarse con su familia y tal vez casarse de nuevo ahí en su pueblo de Moab. But Ruth Pero Ruth, clings to her. ella se agarra de Noemí. Okay, let's read. 14. Wait, hold on a minute. Mhm. Let's look at the cons. So, Noemi shows her daughters the benefits of staying in Moab. Noemí le señala a ambas los beneficios de ella quedarse ahí donde están en su pueblo. Okay. So, what are the cons? What are the ¿Cuáles son los contras Okay. de ellas ir con Ruth okay? para allá? Uno, Moabita. Okay, es reputación. Ella tiene una reputación en Israel. Okay. So she has a reputation for her past, por la pasada, El pasado. y quizás ella no va a aceptar en Israel, no sé, en Belén. No va a Sí, ser aceptada. aceptada. No serán No aceptadas. sé, okay. Otra, she's a widow. Es una viuda también. Viuda. Van a ser viudas. Allá se van a encontrar ellas en ese pueblo de Israel. She has no money, No tendrán dinero, no land, sin tierra, no food. propiedades, ni alimento, ni dinero. Okay. The only one she'll know is Noemi. La única persona que ellas hubieran de conocer iba a ser a Noemí cuando ellas regresaran con ella a la tierra de Israel. She's leaving her family and her friends.
ambas, Orfa y Ruth, iban a dejar atrás a su familia, a sus amigos allá. She's leaving all of the things. She's leaving her culture. Dejando atrás su cultura, Her way of life. su forma de vivir la vida, Okay. She'll probably never get married. y probablemente nunca se lleguen a casar allá en el pueblo de Ruth, de Noemí, Or have children. o tener hijos. Esos son los contras que Yeah. van en contra de ellas ser bendecidas. Okay. So that's what she's choosing. Entonces Ruth eligió esos males que posiblemente le pueden suceder allá en la tierra de Israel. Okay, so let's read 15 hasta 22. Entonces, 1, 15 hasta 22. tómalo de ahí. Dice, Noemí dijo, mira tu cuñada, ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará la separación entre vosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaba, ¿no insta Noemí? Pero ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el poderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová, porque aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Okay, uno más contra es Noemí es amargada. 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 O amargura. Okay, tú sabes. Okay. Have you ever been around someone who's really bitter? Ustedes han estado con personas que se sienten amargo y depresivo y molesto. It's really difficult. Es una situación difícil de uno soportar, uno que está bien viendo a la otra persona. Okay, but she chooses to go with someone who is amargada. Pero Ruth decidió ir con una persona que estaba en amargura. Okay. All right. So this isn't just about. I know we use this a lot. This is a famous quote. Go ahead. Sorry. We use this a lot. It's a famous quote. Utilizamos lo que es esta cita famosa. We use it in matrimonial. Lo utilizan en lo que son las bodas. Okay. Esta frase. But this is more than a devotion to her mother-in-law. Esto es aún más que un devocionar a su suegra. Okay? This is more than a devotion to another person. This is supernatural. Esto es más que un devocionar a otra persona. Esto es sobrenatural. Este apego que Ruth sintió. Not only does she want to go with her, but she pleads to go with her. No solamente quería ir con Noemí, sino que le ruega para permitirle que vaya. She clings to her. Literalmente dice que ella se agarraba de ella. Noemi tells her, go back to your gods. Go back to Chemosh. Noemí le dice a ellas, o a Ruth, regresa a tu Dios, a Chemosh. Okay? She says, no, I want your God. Y dice, no, tu Dios será mi Dios. Okay? Noemi tells her, I have nothing to give you.
Y Noemí le dice, yo no tengo nada que darte. And she says, I want God. Y ella le está diciendo, en otra palabra, yo quiero a tu Dios. She says, you won't get married. No te va a casar, mi hija. I No want me God. importa. Yo quiero a tu Dios. Es como que le está diciendo, se está No me ganando. importa. No, sí, You es will. verdad. You will be childless. No va a tener hijos, mi hija. I want God. Quiero a Dios. Es como diciendo, You won't have money. no tendrá dinero tampoco. I want God. Yo quiero a tu Dios. We're going to be hungry. Vamos a pasar hambre. I want God. Quiero a Dios. Quiero a It's Dios. going to be a hard life. Va a ser una vida dura. I want God. Quiero a tu Dios. I don't know if my people will accept you. No sé si mi pueblo te va a aceptar. I want God. Yo quiero a Dios. Not only will I go with you, Ella le dice, no solamente iré contigo, but after you die, pero después que tú mueras, I'm still not leaving. yo aún así no me iré. The people of God will be my people, El pueblo de Dios será mi pueblo and I will die there. y yo voy a morir allá. You see the difference? ¿Ven la diferencia ahí? It's not just about a person. No solamente se trata de una persona, un It's a apego a una choice. persona. It's a choice for the one true God. Fue una elección a elegir el verdadero Dios. I'm sure you probably know the rest of the story. Entonces seguro que ustedes conocen la historia, el resto de esa historia. When she first gets there, everybody's like, who's that? Who's Cuando that? ellas llegan allá, que dicen, ¿quién es esa que viene con Noemí? ¿Quién And es? they're like, oh, it's a Moabita. Y dicen, oh, es una Moabita. moabita, ¿cómo va a ser? Okay, so that's how she's first identified. Así es que ella fue identificada desde el principio. They don't have any food, so she goes to work in a field. No tenían alimentos y fue a recoger las espigas que caían. Okay, and then something incredible happens. Y algo increíble sucede. Okay, and so there's a man there that loves the Lord, and he is a kinsman redeemer. Hay un hombre que ama a Dios y es un Redentor pariente. redentor parental Yeah, and he marries her, y se casa con ella. and they have a son. Y tienen un hijo. Okay, let's look at what happens with her life. Vamos. Mateo 1:5. Que venía del linaje de él. So she starts out as being said she's a Moabite, and then she ends up being called a woman of noble character towards the end of the book. Entonces, cuando la vieron por primera vez, dice, es una moabita. Pero después, a ella se le llama una mujer noble de buena conciencia, de buen carácter. Okay, so let's go to verse 5. Mateo 1:5. Sí. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Okay. Wow. Entonces, vemos aquí. Okay. All right. Linaje de- So let's talk about this. Entonces, vamos a hablar de eso aquí. Okay. So, who is Boaz's mother? Madre de Boaz? ¿Quién es la madre entonces ¿De Boz? de Boz? Do you know who Rahab is? Ustedes saben quién Rahab es, ¿no? ¿Quién fue Rahab? Sí, tengo ahí idea de la que encubrió, ¿verdad? De la que Miren a las empezó. mujeres que Dios eligió. Sí. Okay. Rahab es mencionada en Josué. Josué 2. She is a prostitute. Una prostituta. Sí. Okay. She's a prostitute living in the land of Canaan. Viviendo en la tierra de Canaán. Okay. And spies come. Y llegan los espías Okay. And she hides them so they won't be caught. y ella los escondió, que fueron enviados por Josué. Sí, sí. Okay. Y lo sacó y lo tapó y And she's like, hey, I want to go with you. Ella le deja saber, mire, yo quiero que ustedes me saquen de aquí a mí. So she ties a red ribbon in her window. Ella amarra lo que es, le siguió las instrucciones de ellos de amarrar una soga roja por la Okay. ventana, Which is very symbolic of the lamb's blood. que es simbólico a lo que es la sangre del cordero. De la Okay. So she is saved because she ties that whole family is saved. Entonces ella fue salvada porque ella
obedeció a esos 2 espías que le instruyeron a ella a hacer eso y toda su familia también. fueron So she salvadas. ends up coming to Belén. Entonces ella fue llevada con el pueblo de Israel al pueblo de Belén, al pueblo. And she has a son named Boaz. Y tuvo un hijo llamado Boaz. And that's the one who marries Ruth. Y ese es el que se casa con Ruth, la moabita. Okay. Y ella le enseñó de Dios porque era un hombre temeroso de Dios. Él le enseñó más, ya sabía de Dios. Sí. She already knew God, Ruth. She did. Ruth ya sabía de yeah. Dios. So it's interesting though, Es because interesante. Boaz falls in love with Ruth, a Moabitess. Boaz se enamora con Ruth, que es una moabita, Okay. Con reputación. con una reputación. Mi madre tiene una reputación en el pasado, ¿sí? Y su madre, la madre de Boaz, tenía una reputación en su pasado también. Okay. So he probably more than anyone understands Ruth. Entonces él más que otra persona comprende lo que Ruth ha vivido en su vida, de dónde ha venido, porque su propia madre vivía una vida lejos y desordenada. Okay. So she's in the lineage of Christ. Entonces esta mujer, Ruth, está lo que es y Rahab, Y Ruth is in the lineage of Christ. How también lo does que this es happen? en la genealogía. Son 2 mujeres que se mencionan en el libro de Mateo, capítulo 1, donde nombra la genealogía, donde nada más se encuentran los hombres ahí escrito. Se encuentra Rahab y Ruth ahí escrito. Okay. Que no eran del pueblo de Israel, como Dios lo Por eso que dice que So somos, was it? Go ahead. somos insertados. We are like when a plant is another plant is injected. Okay. Yeah, the Bible So speaks of let's that. go to We are Gálatas. Yeah, let's go to Gálatas 3, 12 hasta 13. Because she was cursed. Por razones de que sabemos que Dios maldijo al pueblo de Moab. Entonces ella fue maldecida por Dios. The Moabites are cursed. Los moabitas fueron maldecidos por Dios. They're not allowed to be in the assembly of God. No se le permitía a ellos, a ese pueblo, estar involucrado en la congregación de Dios. Okay, so let's read Gálatas 3, 12 hasta 13, por favor. Here there's Galatians 3. 12, 13. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Okay, so he is the curse for us. Entonces, él fue la maldición por nosotros. Okay, let's go to Isaías 56. Is that how you say it? Yep. 6 hasta 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Okay, muy bien. So, there's even grace in the Old Testament. Entonces, aún en el Viejo Testamento había gracia. God makes provision Dios provee provisiones for the extranjeros. para esos extranjeros que viven en esos pueblos malvados. He makes a way for them to be received. Y Él cree una manera para ellos poder ser recibidos y que puedan entrar. Efesios 2, 12 hasta 19. This verse.
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de las dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Sí. She's no longer a foreigner, no longer a stranger. She's Entonces part ya of ella no era God, una part of God's extranjera, people. ya no era una persona rara. Parte de personas de Dios. Ahora era parte del pueblo de Dios. Okay, so, and now she's forever remembered in the lineage of Christ. Y ahora nosotros podemos leer que ella está ahora en el linaje de Cristo, en la genealogía. She gives up everything to follow God. Ella entregó todo, dejó todo atrás para seguir a Dios. And God rewards her. Y Dios le dio una recompensa And God honors her. y la honró a She's ella. the great grandma of Jesus. Era la tatarabuela de Jesús. Okay? And where did she hear about God? ¿Y dónde fue que ella escuchó sobre este Dios vivo, el Dios de los ejércitos? Allá, en su pueblo. Allá. Don't give him the answer. I No, want him to guess. okay, yeah, that's true. Yeah. Okay? Was it in Belén? ¿A dónde fue que ella escuchó de ese Dios? Fue en Belén que ella escuchó de ese Dios. No, yo lo escucho donde ella venía, de donde ella venía, De Moab. In Moab. En Moab. See, in the middle of darkness, En medio de las tinieblas, in the middle of sexual immorality and donde false había gods, moralidad sexuales, falsos dioses, she hears about the one true God. ella escuchó de ese Dios verdadero. Where did Rahab hear about God? ¿A dónde fue que Rahab escuchó sobre ese Dios todopoderoso? En Jericó. Sí, pero más específico. Ah, sí. Pienso sobre el trabajo de ella. Guardando los espías en ese momento, cuando lo descubrió. El trabajo que realizaba Rahab como mujer. Como Yeah. prostituta, Sí. ejerciendo. How did she hear about ¿Cómo God? fue que ella escuchó sobre lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, Liberando, esos milagros? sí. De esas mismas personas que llegaban a ella, le You're decían, telling him again. Sí. You're supposed to stop. I forget, I keep going. I know you need to Yeah. stop. So Rahab, in the middle of a brothel, Entonces Rahab, que se encontraba en medio de lo que es Casa un de burdel, prostitución. ¿qué le llaman? casa de prostitución. Sí, casa de prostitución. Okay. I don't know, people coming in and out, people talking about what God has done there, what God has Gente done entraban here. y salían a esos lugares y ellos escuchaban de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Okay. Somehow she hears about the one true God. De una u otra manera, ella escuchó de ese Dios verdadero. And when their people show up, she's like, I know about that God, I'm going to help you. Y ella, cuando ellos llegaron, los espías, ella decidió en ese momento ayudarle a ellos porque ella había escuchado de lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Okay? So she hears about it in the middle of darkness, Ella escucha de Dios en medio de las tinieblas, ahí en ese ambiente, in the middle of a place of sin. en un lugar lleno de pecados, She chooses God. y ella eligió seguir a Dios. So what does that tell us as missionaries for His gospel?
Entonces, ¿qué nos deja saber eso nosotros como misioneros del Evangelio? Debemos de andar predicando la buena nueva de Dios siempre. ¿Cómo fue? Díganme. Que debemos de andar predicando la buena nueva de Dios para que otros sepan de su existencia. Sí, más simple. No, que debemos Necesita. debemos de movilizarnos nosotros como iglesia a donde está la necesidad, donde están las personas. No podemos pretender que la persona venga a nosotros, sino nosotros ir donde la persona. Llevarle las buenas llevarlo nuevas. allá. Sí. No es necesario por una persona estar aquí para escuchar sobre Dios. No. Tú necesitas salir por las personas. ¿Dónde están? No sé. Donde quiera que estén. Yeah, wherever they are, we need to go. Okay? So, and here's the difference. Y aquí está la diferencia. Okay? En la iglesia, Jeff will talk about this a little bit more. Jeff va a tocar este tema un poco más cuando le toque a usted estar en esa clase. But en la iglesia, tú estás en la iglesia. Sí, Pero sí. en la iglesia, en el edificio de la iglesia, you have to believe. Uno, lo que le llaman la iglesia hoy en día, uno debe creer, tiene que creer, Okay. You have to behave debe comportarse de cierta manera before you belong. antes de uno pertenecer. Antes de pertenecer. All right. Pero en realidad, mira, los discípulos, they didn't understand who Jesus was at first. Vemos a los discípulos que ellos no entendían quién era este hombre que le estaba llamando. Venga, sígueme, usted va. Y le seguían. Ellos no entendían quién era Jesús, en verdad. Okay? It was later that they believed. Fue más adelante que ellos llegaron a creer. Okay? It was later that they learned how to behave. Y más adelante también aprendieron a comportarse. But the first thing they belonged. Pero lo primero que ellos hicieron fue pertenecer, porque ellos decidieron seguir a Jesús. Okay, so let's talk about Ruth. Ruth's in Moab. Entonces vamos a hablar de Ruth. Ella se encontraba en Moab. Okay, along comes a mother-in-law. Y llega lo que sería su futura suegra. Okay, and she's probably talking about God. Y probablemente le estaba hablando sobre Dios. Okay, but the first thing she was is she belongs. Lo primero fue que ella perteneció ahí, a ese ambiente. Okay, she is loved right where she was. Fue amada exactamente donde ella se encontraba, en su pueblo. Okay, later on, she believes. Más adelante ella creyó lo que estaba escuchando. And then when she goes to Belen, she learns the customs, she learns the differences, the way to live. Después que fue a Belén, aprendió de las costumbres, cómo vivir, sus creencias. But the most important is that someone loved her right where she was. Pero lo más importante es que alguien la amó exactamente donde ella se encontraba, ahí en ese pueblo. She heard about God because someone loved her. Ella escuchó de Dios porque alguien la amó a ella. Which is why when Magdalena estaba aquí, she was talking about going to Valerios. Por eso era cuando Magdalena estaba aquí hablándole de la calle de los Valerios, un par de ella. In fact, everybody had to leave their Bibles at home. De hecho, todas dejaron sus Biblias ese día en su casa. Okay, the most important thing was that they were loved right where they were. Lo más importante era amar a esas mujeres exactamente donde ellas se encontraban. If they wanted to talk about Jesus or the Bible, they brought it up, not us. Si ellas querían hablar de Jesús o la Biblia, ellas tenían que comenzar la conversación de ese tema. Yeah. All we did was say, would you like prayer for something? Let us pray for you. Lo único que le informamos era que si querían que oráramos por ella, déjenos saber por qué quiere que oremos. And we made sure, this was the most important part of the whole Y day, nos aseguramos, y esto fue lo más importante del día, that we touched them. que tocarlas a ella, físicamente tocarlas. ¿Tú quieres oración? But we touched people that were considered, that were rejected.
tocarlas a esa persona que se sienten rechazadas en la sociedad. Okay? Eso fue un punto. That are looked down upon. Y que se le menosprecia a ellos. Okay? And we just met them where they were and we touched them and let them know that they are loved right now. Llegamos a conocer exactamente donde ellos se encontraban y dejarles saber que las amamos ahí mismo. Because the Bible says that while we are still sinners, Porque la palabra dice que mientras éramos pecadores, okay? Pero, En el medio del pecador, Jesus dies for us. Jesús vino y murió por nosotros, aún nosotros estando en pecado. Okay? It wasn't, oh, wait until you get out of that. No fue de que esperen hasta que ustedes se cambien y se arreglen. It was right in the middle of it. Fue en medio de nuestros pecados que Jesús nos alcanzó. So you see how this could be damaging. Entonces podemos ver cómo esta estructura de la tal llamada iglesia, que tiene esta estructura de uno creer primero, ajustarse a eso y después pertenecer, eso puede ser dañino. Because this is what it takes to belong. Porque esto es lo que se requiere para pertenecer a esas iglesias. But in God's kingdom, in God's word, you belong first. Pero en el reino de Dios, en su reino, uno pertenece primero. Okay? And that the Holy Spirit does His work. I don't have to change you. Y de ahí para allá, el Espíritu Santo se encarga de modificar a la persona, cambiar. Nosotros no cambiamos a nadie, nosotros no cambiamos. Only the Holy Spirit, not me. El Espíritu Santo se encarga de eso, no yo. All I have to do is love people. Solamente tengo que amar a las personas. And if they ask about it, I share the good news. Y si me preguntan, yo comienzo a compartir las buenas cosas. Okay? Muy bien. Muy bien. All right. Preguntas. No, nada, comentario. Okay. Yo siempre he dicho que realmente quien cambia es Dios. Porque a veces nosotros vemos a la persona, le juzgamos, pero realmente Dios conoce el corazón de esa persona. Cuando nosotros vamos a esa persona, podemos por lo menos entender algunas cosas que no entendíamos. Cuando hablamos con la persona, escuchamos su conversación también, entendemos algunas cosas que quizás nosotros lo podíamos juzgar o algo, pero realmente el único que cambia es Dios. Sí. Cuando Dios llega a Sí. los corazones, cambia porque cambia. Sí. Porque hay mucha historia muy preciosa de personas que han vivido una vida en la calle, donde Dios lo ha rescatado, y hoy son personas que también están rescatando a otra persona. Esa es mi historia. Sí, that's what he said. Yo a mí me rescató de una adicción de más de 20 años, de droga, de la cárcel. Muchas veces caí preso en los Estados Unidos, estoy aquí deportado. Tengo 18 años deportado. Gracias a Dios. And it's very freeing that we don't have to change people. Y eso es verdad. Sí, Julie dice que eso nos libera a nosotros de esa responsabilidad de liberar a los demás. Yeah. Yo no quiero esa responsabilidad, sería un horrible. Dios es el que libera a la gente. Our job is to love people. Nuestro trabajo es amar a esa persona. Y Julie, junto con nosotros, vamos a la cárcel y compartimos la buena nueva del Señor allá. Yeah, and you can say at the prison, the ladies have told us, I don't know if the men probably told you the same thing, Sure. but they thank us because they say, you come in here and you don't look down on us, but other groups that come in here look down upon us. They treat us like prisoners. Dice Julie que las mujeres allá le expresan a ellas que cuando ella la conocieron, ella al grupo de damas que va a compartir allá, que no la menosprecian allá, sino que las aman, la han acogido. Y eso es lo que ellos nos expresan a nosotros. That's the same thing that Yeah. happens with us, Yeah. the men. En el lado We de los don't hombres. even ask them about what did you do or what was your past. Exacto, no. Nosotros no le preguntamos qué fue lo que tú hiciste, cuál es tu pasado, no. No es No queremos saber importante. eso. La pasada no es tu identidad. Entonces, we love them right where they're at. If they want to share with us, they can. Lo amamos exactamente donde ellos están y si quieren compartir con nosotros, nosotros los recibimos y los animamos. And we always hug them Y siempre los abrazamos y los motivamos. because touch is very important. Porque el contacto es muy importante. Sí, yo soy una persona, por lo menos, que siempre me gusta ayudar, ver alrededor, porque realmente si somos cristianos y no vemos alrededor para poder ayudar a las personas que realmente nos ayudan, tú no vives el real amor de
Jesucristo. Cuando ayudamos a alguien que nos necesita, tú sientes que tú revives, tu espíritu revive, Sí. ¿me entiendes? Tu corazón se abre y quiere hacer aún más. Porque si somos cristianos de las cuatro paredes, en realidad no conocemos real amor de Jesucristo. What did Chance say at the end? If we are Christians who are within the walls, we really don't understand Yeah. what God is about. Yeah, we're getting fat. Nos estamos engordando dentro de la pared, recibiendo y conocimiento, pero no compartiendo. Y mucho aleluya, aleluya, gloria a Dios y nada. Y muchas veces le cerramos la puerta a aquellos que están en adicción, tirados en la calle, con problemas de alcohol y problemas de sucio, Sí. lo despreciamos. Quieren colar. Cámbiate esa ropa primero. No, venga como usted está, venga, está desnudo. Espérate, déjame buscarlo algo. Vamos, venga, póngase esto, entre para acá, venga. Gracias por venir. Gracias, hermana. Esto es el Yo final. escucho thunder, so. Sí. Ay, sí. No, con trueno. Están moviendo los muebles allá arriba. Sí, cuidado. They're moving the furniture around upstairs. Yeah. Oh, that's what it is, yeah. Yeah, can you pray real quick? Just a short one. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día de instrucciones, de conocimiento, Señor. Gracias por Julie.